Buenos días, ¿se escucha? Mi nombre es Roberto Barrientos, me toca presentar el panel de gestión. Ahora voy a presentar a Javiera Farfán. Javiera Farfán es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Es investigadora del área de estudios del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile e investigadora asociada del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación CEPE. Ha publicado diversas investigaciones sobre liderazgo educativo y formación de directores. También ha trabajado en el Ministerio de Educación y en la Unidad de Estudios de la División de Educación General. Actualmente está en Fundación Chile investigando el tema del liderazgo escolar. Unas fuertes palmas, por favor, para saludar a Javiera, y gracias. ¿Viene? Hola, buenas tardes. Quiero partir felicitando a Matemáticas para Todos por sus 10 años y agradecer la invitación de estar acá en este tema que se está haciendo cada vez más importante para las escuelas y para el mejoramiento escolar. Y me gustaría que reflexionáramos un poco de por qué es importante. ¿Por qué importa el liderazgo escolar? ¿Por qué hablar de este tema? ¿Y por qué pensar en políticas que busquen desarrollarlo? Y lo primero es que las políticas educativas a nivel mundial han ido orientándose hacia darle una mayor autonomía a la escuela, pero también a responsabilizarla por los resultados que obtienen sus estudiantes. Y en ese sentido, el director, como líder de la institución, va asumiendo un papel más importante en la educación de los estudiantes porque tiene mayor responsabilidad. Y adicionalmente, estas políticas que someten a la escuela a mayores requisitos de rendición de cuentas sobre sus resultados, lo que llamamos accountability, también tienen como límite, si bien están pensadas para promover la mejora escolar al meter algún tipo de presión hacia la escuela, tienen como límite las capacidades que tienen los profesores. Y ahí también el director cumple un rol fundamental en la medida que es un actor que puede desarrollar a los profesores y ayudarlos en su aprendizaje profesional. La primera es el trabajo de los profesores en el aula y en segundo lugar sería el liderazgo, que ayudaría a explicar hasta un 4% de la diferencia que hay entre distintas escuelas cuando uno considera solamente las variables escolares. O sea, es bastante relevante. Y además, también la investigación ha mostrado que es especialmente importante ahí donde más se le necesita, o sea, en los contextos de mayor desventaja social, socioeconómica y cultural, y por el contrario, malos liderazgos pueden tener efectos perversos en la organización, llevando a una mayor desestructuración y una pérdida de calidad. Y también lo que hemos visto a partir de los resultados de aprendizaje de las pruebas estandarizadas en Chile es que su efecto, si bien es más fuerte ahí donde hay una mayor situación de vulnerabilidad social, sí aplica a todos los grupos socioeconómicos. En cada grupo socioeconómico un buen liderazgo hace una diferencia en los resultados de aprendizaje. Pero, ¿qué es el liderazgo escolar? Cuando hablamos de liderazgo, ¿entendemos todo lo mismo? Y ahí, en la literatura internacional se la ha conceptualizado como influencia. Es la capacidad que tiene una persona, en este caso el director o un directivo, de incidir en el comportamiento del resto de los actores de la organización para que actúen en función de una meta que es colectiva. Y ahí, como dice la cita de Kenneth Littwood, consiste en dotar de un norte en la organización, proponer una misión, un sentido y lograr hacer que la organización completa, los actores escolares, transiten en esa dirección. ¿Ya? Y el liderazgo se convierte en educativo cuando esa misión, esa visión que se propone, tiene que ver con el mejoramiento escolar y el logro de aprendizaje. Ahora, ¿cómo funciona? Se ha visto también que no funciona de manera directa. Los buenos directores no implican de manera directa un mejor aprendizaje en los alumnos, sino que su trabajo se hace en la medida que logran trabajar con los profesores y mejorar su desempeño, de manera que lo que sucede en el aula, que es donde sucede el aprendizaje, se realice de mejor manera. ¿Y cómo puede incidir a los profesores? Realizando prácticas que puedan mejorar su motivación con el trabajo, las condiciones que enfrentan tanto en la escuela como en el aula, y también ayudar a desarrollar sus habilidades.
Y un sinnúmero de investigaciones que se fueron haciendo de manera paralela se empezaron a dar cuenta que llegaban a resultados muy convergentes respecto de cuáles son las prácticas que realizan los líderes efectivos. Y se llegó a que existe un conjunto común de prácticas que suele ser transversal a todos los líderes que tienen buenos resultados en sus escuelas, tomando en consideración sus contextos escolares. Y si bien, por supuesto que el contexto influye y se priorizará más algún tipo de práctica que otro, la secuencia va a ser distinta, tienden a ser estas 14 y cada también director lo aplica. Y voy a pasar muy rápidamente, pero hay una primera dimensión que tiene que ver con plantear una visión de futuro, ¿ya? Y esto implica 3 tipos de prácticas. Lo primero es desarrollar una visión, que tiene más que ver con esta idea de liderazgo que estábamos conversando, y es ser capaz de proponer un propósito de carácter moral que involucre a toda la comunidad y que la puedan sentir como propia y que se piense como un fin último o de largo plazo, un proyecto educativo. Lo segundo tiene que ver con plantear objetivos que sean más concretos, más de corto plazo y que se pueda llegar a consenso respecto de ellos para poder ir avanzando en función de la misión. Y lo tercero de esta dimensión es tener altas expectativas, es difundir dentro de la comunidad escolar que el director realmente tiene una alta expectativa respecto de que este proyecto institucional, esta misión, se va a alcanzar. La segunda de las dimensiones, que es rediseñar la organización, tiene que ver con cómo se construye una organización que facilite el trabajo de todos los actores escolares de manera que puedan orientarse hacia la mejora. Y en ese sentido, la primera de las dimensiones, que no se alcanza a leer muy bien, ¿no? Bueno, la primera de las dimensiones, está desarrollar personas primero. Bueno, me estoy pasando a la tercera, ¿ya? La primera de las prácticas de rediseñar la organización es construir una cultura colaborativa. Y eso tiene que ver con, por supuesto, dejar espacios y horarios para que los docentes reflexionen, pero también hacer este esfuerzo por generar confianzas mutuas y un compromiso respecto del resto de los actores escolares para que esta colaboración suceda, ¿no? Lo segundo es ya reestructurar la organización y es, por ejemplo, generar funciones, que las funciones estén acordes a la misión, que es el mejoramiento escolar, que existan horarios que permiten que los profesores reflexionen. En ese sentido, que la estructura organizacional esté al servicio del trabajo y no que funcione muchas veces a contrapelo de este. Después, que haya una relación productiva con la familia y la comunidad, y es tomar a los padres y a la comunidad como colaboradores del proceso de aprendizaje y no marginarlos. Y después la cuarta es tener una relación también con el entorno, y es aprovechar las oportunidades que hay en el entorno para poder atraerlo a la escuela y con eso también desarrollar el proyecto educativo. Tiene que ver con los contactos, con las oportunidades, con atraer recursos de instituciones externas. Bueno, la segunda es desarrollar personas, y que es una de las dimensiones más importantes. Tiene que ver con cómo el director logra sacar de los docentes mayor potencial y desarrollarlos como personas, no necesariamente como una educación formal, sino que, por ejemplo, ahí la primera de las dimensiones es una atención individual al docente, y es cómo uno logra interpelarlo como persona para que sea capaz de dar lo mejor de sí mismo, que se sienta valioso, que tenga la experiencia de tener un conocimiento experto. Lo segundo es el apoyo intelectual, que es tratar de reflexionar con el docente cómo ir más allá, qué nuevas prácticas, qué nuevas metodologías se pueden hacer, de manera que el profesor haga una reflexión respecto a su propia práctica que le permita mejorar. Y por último, el modelamiento, que es que un director tiene que a su vez ser un modelo de cómo se espera que sea la comunidad escolar. Y por último, gestionar la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje tiene que ver primero con la dotación de personal, o sea, tratar de conseguir a los profesores más adecuados para cumplir con el proyecto educativo, o bien, si es que no existe esa autonomía, cómo uno los posiciona en los distintos niveles de enseñanza para que el proceso de aprendizaje sea el mejor. Después, proveer apoyo técnico directo a través de la supervisión, pero también entregando herramientas. Generar un monitoreo del aprendizaje de los estudiantes. Esto se va demostrando cada vez más que es importante, no solamente por
el monitoreo en sí, sino por el uso que se puede hacer de esta información, el uso estratégico, tener resultados sobre cómo van aprendiendo los alumnos y en qué permite una toma de decisiones respecto de la gestión pedagógica, que es sumamente importante. Y por último, permitir que los docentes se centren en lo que es prioritariamente su función. Y eso es porque muchas veces la escuela está demandada por tantas necesidades que son propias de los niños, que también es un rol de los directores efectivos permitir que los docentes se focalicen en su función principal, que es enseñar. Bueno, dicho esto lo voy a pasar rápido porque son categorías complementarias. Veamos qué está pasando internacionalmente con el liderazgo escolar. Y hay el informe McKinsey que hizo Michael Barber, investigó qué están haciendo los sistemas educativos más exitosos del mundo para alcanzar sus resultados. Esto tanto en pruebas internacionales como PISA, como en haber tenido logros importantes en sus resultados internos a partir de reformas nacionales. Y se dio cuenta que hay un tema que era bastante común, que es que todos estos países están potenciando a sus directores con foco en un rol más instruccional, más pedagógico. Y lo desagrega en 3 tipos de acciones. El primero es conseguir a los docentes más apropiados para que sean los directores. Y esto tiene dos ámbitos. ¿Cómo se consigue a los docentes más destacados? Por un lado, hay que tener postulantes y hay que generar una carrera directiva que sea atractiva para que los profesores y los mejores profesores quieran ser candidatos a director. Y por otro lado, hay que tener procesos de selección rigurosos para que finalmente quienes lleguen al cargo sean los más preparados para poder liderar el proceso de enseñanza en la escuela. Lo segundo es desarrollar habilidades de liderazgo en instrucción. Tiene que ver porque muchas veces los sistemas de formación de directores que imparten las universidades o distintos centros educativos no necesariamente están pensados en una lógica que promueva un liderazgo basado en la instrucción. Y por último, es que la función principal del director también se concentre en este rol más pedagógico. Y esto es que tanto la definición de sus responsabilidades como las expectativas que se tengan sobre él y los incentivos apunten en esa dirección. Esto es muy similar a lo que la OECD ha ido identificando que se está haciendo a nivel internacional. Si ustedes se dan cuenta, hay un primer tema que tiene que ver con definir responsabilidades de los directores, y va un poco también en el sentido de los estándares, y la parte de más abajo tiene que ver con el desarrollo de capacidades y con hacer una carrera que sea más atractiva, ya sea mejores remuneraciones o también una carrera profesional que resulta relevante o interesante para los directores. Ahora quisiera mostrarles algunos ejemplos sobre una investigación que hicimos nosotros para ver, bueno, esto es lo que dice la teoría, pero ¿cómo funciona el liderazgo en la práctica? Y me parece que es interesante mostrárselas porque en Latinoamérica hay muy poca investigación sobre el liderazgo y entonces puede ser muy interesante que ustedes vean escuelas que finalmente son bastante parecidas a las de Perú si es que uno las compara con lo que sucede en el mundo anglosajón, que es donde se ha desarrollado la mayoría de la investigación. Entonces, esto es un estudio que nosotros hicimos entre el 2008 y el 2011. Aplicamos una encuesta a directores que tienen representatividad nacional, a directores, a sus sostenedores, que es quien administra la escuela, a los profesores también y a los jefes técnicos, y una fase cualitativa que son estudios de caso en 12 escuelas, que lo hicimos en 2011. Entonces dijimos, bueno, ¿y pueden incidir los directores en los resultados de aprendizaje? Y nos dimos cuenta que sí, y que justamente su influencia es más fuerte cuando es indirecta, y en ese sentido el modelo se cumple. Esos números son correlaciones y vemos que las prácticas de liderazgo pueden afectar fuertemente estas variables de condiciones de escuela, de motivación y de habilidades docentes, y a través de ellas puede influir en un 13% de los resultados CIMSE, que son los resultados de las pruebas estandarizadas en Chile, controlados por nivel socioeconómico. En cambio, cuando matemáticamente se hace la relación directa, el efecto es solamente de un 8%. ¿Ya? Y esto para mostrarles que las dimensiones que vimos, que fueron las que nosotros exploramos y que yo les comenté, todas se relacionan con mayores aprendizajes. O sea, cada una de ellas vemos que en la medida que en los cuestionarios se contestó que los directores tendían a realizar en mayor medida la práctica, eran escuelas que también tenían mejores resultados de aprendizaje. Ahora,
¿cuáles son las prácticas que están ejerciendo los directores? Y nos dimos cuenta que cuando uno ya va y pregunta en el detalle, en realidad las prácticas de gestión de la instrucción, gestión de la pedagogía, son las menos realizadas. Los directores están más bien centrados en proponer una misión, en motivar, en generar condiciones escolares, pero si uno ve las de más abajo, por ejemplo, provocar, dar apoyo técnico a los docentes, observar clases, la estimulación intelectual también que tiene que ver con desarrollar personas, son ejercidas por pocos profesores. Este es el porcentaje de directores. Esto es el porcentaje de profesores que señala que su director realiza muy frecuentemente estas prácticas que estamos viendo. Y vemos que por el contrario, que una gran mayoría de los profesores están muy de acuerdo con que sus directores sí promueven altas expectativas, construyen una cultura colaborativa y en ese sentido es un liderazgo más de tipo transformacional. Acá ejemplos, ya cuando nos vamos al ítem que preguntamos, porque lo anterior eran índices más agregados, vemos que solamente un 13% de los directores estaría observando clases de acuerdo con lo que señalan sus docentes, y al menos en Chile eso es algo que está establecido por ley. Entonces, aún así, aunque se esté formalmente dando el lineamiento, es algo que está muy poco asumido por los directores en Chile, este tipo de prácticas que tengan una relación directa con el proceso de enseñanza. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y pasa principalmente por dos razones. En escuelas vulnerables, que son las que nosotros visitamos en los estudios de caso, sucede que el objetivo del establecimiento no siempre es la mejora de los aprendizajes. Muchas veces por el tipo de población estudiantil que atienden, se focalizan en proyectos alternativos que tienen más que ver con el desarrollo de valores, con la atención a la familia y con generar habilidades de un nivel más general que permitan la inserción social de los alumnos. Pero también pasa muy frecuentemente que en la práctica cotidiana el director se ve demandado por muchas tareas de manera simultánea. Entonces una cosa es lo que uno propone y otra cosa es lo que al fin la cotidianidad dispone, ¿cierto? Entonces, sobre todo en este tipo de escuelas, ¿cuáles son las actividades que demandan mayor atención de los directores y que lo restan de su labor instruccional? Primero que nada, la atención a apoderados y a temas específicos de los alumnos. En estas escuelas hay un tema de escolarización también de los apoderados que está en la base de los proyectos educativos, y los directores dicen que dedican gran parte de su tiempo a estar resolviendo problemas específicos, que es para en el fondo asegurar que los niños sigan asistiendo a clases y puedan participar del proceso educativo, que en el fondo sería la primera garantía. Muchas emergencias, desde, no sé, no está funcionando el baño, nos falta material, hay una gotera, todo eso finalmente llega sobre el director, que también son temas de los cuales tiene que atender, y captación de alumnos, que eso es muy fuerte en Chile porque las escuelas allá reciben financiamiento público según la cantidad de alumnos que tengan. ¿Ya? Entonces los profesores los directores tienen que hacer verdaderas campañas publicitarias. Nosotros hemos visto en la práctica que va desde socializar los resultados con los padres para que ellos los difundan y sea por voz, como también escuelas que salen, y no son pocas, con pancartas, panfletos en la calle entregándoselo a la gente, ponen pendones, y son realmente unas estrategias campañas para atraer matrícula a las escuelas, porque eso está asociado a recursos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que finalmente esto era algo medio insalvable. O sea, un director va a tener muchas cosas que hacer en escuelas de este tipo donde los problemas son diversos. Entonces finalmente, ¿qué hacían los buenos directores? Son los que reconocían esto, pero decidían participar en los distintos ámbitos de funcionamiento de la escuela de manera estratégica. ¿En qué puedo hacer yo un aporte en la definición de cómo se va a trabajar? ¿Cómo puedo ayudar yo a que esto funcione de manera que esté alineado con el cumplimiento del proyecto educativo y el mejoramiento de los aprendizajes? Pero a la vez construyen equipos más amplios que puedan hacerse cargo de la operatoria, o sea, del día a día y de los temas más administrativos sobre todo. Este es un cuadro para que ustedes vean cómo es la distribución del tiempo de los profesores.
arriba se pone el total y en el fondo es para que vean que ellos dicen que lo tienen que dividir más o menos en términos iguales en juntarse con el equipo directivo, prestar apoyo a los docentes, atender a apoderados, relacionarse con externos, un poquito hacer clases, y ahí pongo las 3 dependencias que hay en Chile, municipales del sistema público, particular subvencionados son privados que reciben financiamiento público, que son los que atienden a la mayor parte de los estudiantes en Chile, y particular pagado, que es el tradicionalmente particular. Y para ir terminando, ¿cómo logran los directores influir en los aprendizajes? Se vio que esto de ir generando cada vez mayor capacidad y desarrollo docente no se puede hacer de igual manera en todas las escuelas porque las escuelas son muy diversas. Primero hay que ir asegurando pisos básicos de compromiso con el trabajo de los profesores para crecientemente poder ir avanzando hacia una relación más del tipo de desarrollo de capacidades y de formación. Entonces, lo que vimos, por supuesto que no son fases lineales ni rígidas, y uno tiende a ver en las escuelas que hay temas más de asegurar que se cumpla el trabajo con temas de fortalecimiento de las capacidades, pero dependiendo de qué tan instalados estén los procesos en una u otra escuela, generalmente el director se va a tender a centrar en una u otra. Y lo primero es esto que las escuelas que han logrado romper tendencias de malos resultados suelen tener directores que lograron asegurar este compromiso básico con el trabajo, que es, por ejemplo, que los horarios se cumplan, que los profesores lleguen a la hora y tomen la clase a la hora después del recreo, y que sea un tiempo efectivo de enseñanza, que si no llegan a trabajar se descuenten los horarios, y así. O sea, en el fondo, lo primero es que laboralmente funcione el establecimiento. El segundo piso de 3 también tiene que ver con cambiar la práctica docente, pero ya tiene que ver con cambiarla en el aula, y en el fondo es tratar de asegurar la implementación curricular. Y estos directores empiezan a tener cierto control sobre lo que el docente hace o no hace al interior de la sala en la medida que estandarizan prácticas. Por ejemplo, se dice, vamos a ocupar este formato de planificación, los profesores van a planificar anualmente por unidad y clase a clase, va a haber un reglamento de evaluación, etcétera. Revisan los cuadernos de los alumnos para ver que se ha ido cumpliendo, revisan el libro de clases para ver que las notas estén puestas y que lo que sucede en el libro de clases efectivamente esté relacionado con lo de la planificación. Entonces es una manera de trabajar que es bastante prescriptiva respecto de los profesores, pero lo que se quiere hacer es asegurar que el proceso de enseñanza se cumpla. Y por último, cuando ya están estas prácticas pedagógicas instaladas, vemos que hay directores que avanzan hacia el desarrollo de capacidades en sus profesores, dentro de lo cual lo más habitual es la retroalimentación, o sea, en el fondo decir, a partir de la observación de clase o la revisión de la planificación, dónde están los puntos más altos y los más bajos, pero sobre todo reflexionar en conjunto respecto de cómo mejorar. También acá caben los espacios de reflexión entre docentes y que un director los promueve y los lidere, que se dé acompañamiento entre pares, un profesor acompaña a otro, a un buen profesor, y ve cómo lo está haciendo para aprender, etcétera. Y entonces, ¿cuáles serían los desafíos para las políticas en esto? Primero, reconocer la diversidad de situaciones escolares y entender, por lo tanto, que para potenciar el liderazgo no se puede llegar con una estrategia estandarizada, sino que hay que pensar en estrategias que vayan mucho más a la escuela, que junten a directores que estén en situaciones escolares similares, que se puedan intercambiar entre ellos, que haya asesoría en escuelas con directores para poder atender los problemas específicos que ahí están sucediendo. Y también promover un liderazgo pedagógico en los directores es no olvidar que ellos tienen un rol cotidiano que desarrollar, porque por mucho que la teoría señale la importancia del liderazgo pedagógico, lo que conversábamos, que es cierto que los directores también están compelidos por muchas otras actividades y eso es algo que hay que entender. Entonces, ¿cómo más bien situamos al director en un rol que sea capaz de abordar estratégicamente todo esto y por lo tanto todos los ámbitos, siempre pensando en que se coordinen para lograr esta misión que él propone a su comunidad escolar? Y por último, un tema que acá tratamos menos, pero que también sale de la investigación, es que cualquier estrategia que busque mejorar la gestión de los directores no puede pensar solamente en términos de eficiencia, porque en las escuelas las relaciones interpersonales son
muy importantes y también son un soporte para el liderazgo. O sea, esta influencia sobre los profesores se ejerce por el conocimiento experto del director, por el cargo que ocupa, pero también porque hay una confianza en que él quiere lo mejor para él o ella, quieren lo mejor para la escuela, y esa relación es algo que hay que cuidar.